Hay un error mental que no se nota al principio, pero termina controlando casi todas tus decisiones. No es evidente, no te detiene, no te hace sentir débil de inmediato. De hecho, muchas veces te hace parecer una persona funcional, adaptada, incluso agradable. Pero por dentro hay algo que no descansa, una especie de tensión constante, como si siempre estuvieras siendo observado, incluso cuando nadie te está mirando. Y lo más extraño es que ya te acostumbraste. Te acostumbraste a pensar en cómo te perciben, a medir tus palabras, a ajustar tus reacciones, a revisar mentalmente lo que dijiste después de decirlo, a preguntarte si estuviste bien, si fue suficiente, si fue demasiado, si gustó, si encajó. Y si esto te suena, no es casualidad, porque este error mental no aparece de golpe. Se construye poco a poco, sin que te des cuenta. Y cuando ya está instalado, parece parte de tu personalidad, como si así fueras. Pero no, es aprendido. Y eso cambia todo. Porque si es aprendido, también se puede ver. Y cuando lo ves, algo empieza a soltarse, aunque sea un poco. Y aquí es donde empieza lo incómodo. Porque la mayoría de las personas cree que su problema es la inseguridad, pero no. Siempre es eso. Muchas veces el problema es algo más profundo. Es haber construido tu identidad en función de la mirada de los demás. No completamente, pero lo suficiente para que tu valor dependa de eso. Y eso genera algo muy sutil. Empiezas a vivir desde afuera hacia adentro. No desde lo que sientes, sino desde cómo se ve, desde cómo suena, desde cómo se percibe. Y eso crea una distancia entre tú y tú mismo. Una distancia que no siempre se nota, pero se siente, como una incomodidad leve, como una tensión interna, como si nunca terminaras de relajarte del todo. Y aquí quiero que te hagas una pregunta, pero no la respondas rápido. Si nadie pudiera verte, si nadie pudiera opinar, si nadie pudiera evaluarte, ¿seguirías haciendo exactamente lo mismo que haces hoy? No lo que dices que harías, lo que realmente harías, porque ahí empieza a verse algo importante. Empieza a notarse cuánto de lo que haces no nace completamente de ti, sino de una adaptación constante, de una especie de ajuste invisible para encajar, para gustar, para no incomodar, para no equivocarte. Y eso cansa, mucho más de lo que parece, porque no es un esfuerzo puntual, es constante, es una vigilancia interna permanente, como si siempre hubiera una parte de ti observándote, corrigiéndote, editándote. Y vivir así no es vivir en paz, es vivir en evaluación. Y eso genera ansiedad. No la ansiedad intensa que todos reconocen, sino una más silenciosa, más estable, más integrada. La ansiedad de no poder ser completamente tú sin pensar en el impacto que eso va a tener. Y aquí aparece algo clave. Tu mente cree que esto te protege, que adaptarte te ayuda, que ajustar tu forma de ser te hace encajar mejor. Y en parte es cierto. Te ayuda a moverte en el mundo, te evita conflictos, te da aprobación, pero hay un costo que no siempre ves de inmediato, porque cada vez que te adaptas demasiado, te alejas un poco de ti. No, todo, pero lo suficiente. Y esa pequeña distancia se acumula, hasta que un día ya no sabes bien quién eres, sin esa adaptación. Ya no sabes qué opinas, sin pensar primero en cómo va a ser recibido. Ya no sabes qué quieres, sin pasar por el filtro de lo que debería ser. Y eso crea una dependencia, no hacia una persona, sino hacia la opinión, hacia la validación, hacia la mirada externa. Y aquí es donde aparece el verdadero problema. No es que te importe lo que piensen los demás, eso es humano. El problema es cuando tu valor depende de eso, cuando una opinión puede cambiar cómo te sientes contigo, cuando un comentario puede alterar tu estado interno, cuando la aprobación te eleva y la indiferencia te baja, y eso te deja expuesto.
porque no puedes controlar eso. No puedes controlar cómo te perciben todos. No puedes controlar lo que piensan. No puedes controlar la interpretación de los demás. Y si tu estabilidad depende de algo que no controlas, tu mente no descansa, se mantiene alerta, intentando ajustar, intentando evitar errores, intentando anticipar reacciones. Y eso se vuelve agotador. Pero aquí viene lo más importante. Este patrón no nació porque sí, no apareció de la nada. Tiene historia, tiene sentido, y lo vamos a ver. Porque cuando entiendes de dónde viene, dejas de pelearte contigo y empiezas a entenderte. Y ahí empieza a cambiar todo. Y ese patrón casi nunca empieza en la adultez, empieza mucho antes, en momentos donde no tenías palabras para entenderlo, pero tu cuerpo sí lo registró. Momentos donde ser tú no siempre era suficiente. Donde había aprobación, pero con condiciones. Donde había cariño, pero dependía de cómo actuabas, de cómo te comportabas, de si cumplías expectativas. Tal vez no fue algo explícito. Nadie te dijo directamente. No seas tú, pero lo sentiste, lo aprendiste, que cuando eras más tranquilo, eras más aceptado, que cuando no incomodabas, todo estaba mejor, que cuando hacías lo correcto, recibías más atención. Y poco a poco, sin darte cuenta, fuiste ajustando quién eras. No por debilidad, por adaptación, porque necesitabas pertenecer, porque necesitabas sentirte seguro, porque necesitabas sentir que eras suficiente, al menos para alguien. Y eso tiene sentido, mucho sentido. Pero el problema es que ese mecanismo no se queda en la infancia, se queda contigo, se vuelve automático. Y creces, pero sigues operando desde ahí, sigues leyendo el entorno, sigues ajustando tu comportamiento, sigues evitando incomodar, sigues buscando aprobación sin darte cuenta. Y aquí es donde aparece algo muy importante. No estás siendo falso, estás siendo condicionado, porque una parte de ti sigue creyendo que tu valor depende de cómo te perciben, y eso cambia todo, porque entonces ya no, decides libremente, decides en función de la reacción que esperas. No eliges lo que quieres decir, eliges lo que va a ser mejor recibido. No haces lo que realmente te nace, haces lo que crees que encaja mejor. Y eso, poco a poco, te desconecta. No de golpe, no de forma dramática, pero sí constante. Y aquí aparece algo que muchas personas sienten, pero no saben nombrar. Esa sensación de estar actuando un poco, de no ser completamente tú en ciertos espacios, de tener versiones de ti dependiendo de con quién estás. Y eso cansa, porque sostener versiones requiere energía, porque estar pendiente de cómo te estás mostrando te mantiene en tensión, porque nunca terminas de relajarte del todo. Y eso también es ansiedad, pero no por lo que pasa afuera, sino por la vigilancia interna. Esa voz que revisa, que corrige, que ajusta, que evalúa. Y aquí es donde entra algo muy interesante. Tu mente no solo busca aprobación, busca evitar rechazo. Y eso es más fuerte, porque el rechazo, para el cerebro, no es algo menor. Se percibe como amenaza, como exclusión, como pérdida de pertenencia. Y eso activa algo muy profundo. Entonces tu mente hace lo que cree, que es mejor, te adapta, te suaviza, te hace más aceptable, aunque eso implique que no seas completamente tú. Y aquí hay algo que cambia mucho cuando lo ves. No estás buscando que todos te quieran, estás intentando evitar que alguien no te quiera. Y eso es muy distinto, porque ya no se trata de conexión, se trata de protección. Y cuando te vinculas desde la protección, no eres libre. Eres cuidadoso, eres estratégico, eres medido. Y eso limita, porque no puedes expresarte completamente, no puedes mostrar todo lo que eres,
No puedes equivocarte con tranquilidad. Siempre hay una capa de control, y esa capa te separa de algo muy importante, la autenticidad. No como concepto, como experiencia real. Ser tú, sin estar pensando constantemente en cómo se ve eso. Y aquí es donde quiero que te hagas otra pregunta. ¿Cuántas veces al día haces algo solo para evitar una mala percepción? No para lograr algo, para evitar algo. Un silencio incómodo, una opinión negativa, un juicio, una crítica. Y eso se vuelve invisible, pero está ahí, en pequeños ajustes, en pequeñas decisiones. En pequeños momentos donde no fuiste completamente tú. Y eso se acumula. Hasta que un día sientes que algo no encaja. Que estás haciendo muchas cosas bien, pero no te sientes completamente en paz. Y eso tiene una razón, porque estás viviendo desde una referencia externa, no desde lo que eres, sino desde cómo te perciben. Y aquí aparece algo muy delicado. Cuanto más dependes de la opinión de los demás, menos contacto tienes con tu propia opinión, porque siempre hay un filtro, siempre hay una revisión, siempre hay una duda, y poco a poco tu voz interna pierde fuerza. No, desaparece. Pero se vuelve más débil, más confusa, más fácil de ignorar. Y entonces empiezas a depender más de afuera, para saber si estás bien, para saber si lo hiciste bien, para saber si eres suficiente. Y eso crea un ciclo donde cuanto más buscas validación, más la necesitas. Y cuanto más la necesitas, más pierdes tu centro. Y ahí es donde este error mental se vuelve más fuerte. Porque ya no es solo un hábito, se vuelve una forma de vivir, una forma donde tú no eres la referencia principal. Y eso tiene consecuencias profundas, que tal vez ya empezaste a sentir, aunque no lo hayas puesto en palabras todavía. Y cuando ese ciclo se instala, pasa algo que es muy difícil de detectar al inicio. Empiezas a confundirte contigo, no en lo superficial, en algo más profundo. Empiezas a dudar de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que quieres, porque siempre hay una segunda capa, una revisión, una especie de filtro que dice, ¿pero esto está bien? ¿Esto es correcto? ¿Esto va a gustar? Y esa segunda capa nunca se apaga del todo. Está ahí incluso en decisiones pequeñas. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo responder? ¿Cómo reaccionar? Y eso crea una división interna. Una parte de ti siente algo y otra parte inmediatamente lo evalúa. Y cuando esa evaluación es constante, pierdes algo muy importante, la espontaneidad. Pero no solo eso, pierdes confianza en tu propia experiencia. Porque ya no te permites sentir algo y quedarte ahí. Siempre tienes que validarlo, confirmarlo, compararlo. Y eso genera inseguridad. No porque no sepas, sino porque no confías en lo que sabes. Y aquí es donde muchas personas dicen, es que yo sobrepienso mucho, pero en realidad no es solo sobrepensar, es sobrevalidar, es no permitirte sentir algo sin tener que justificarlo, y eso mantiene tu mente activa todo el ferado tiempo. Porque nunca hay un cierre, nunca hay un esto es lo que siento, y está bien, siempre hay un pero, y ese pero es el lugar donde vive la dependencia. Porque ese pero necesita algo más, necesita confirmación, necesita aprobación, necesita referencia externa. Y mientras eso esté ahí, tu centro no está en ti, está afuera. Y eso genera ansiedad de una forma muy específica. No es miedo directo, es duda, constante. Una duda que no se resuelve, porque no importa cuánta validación recibas, nunca es suficiente. Siempre hay otra situación, otra interacción, otra opinión, y vuelves al mismo punto. Y aquí aparece algo muy importante. La validación externa no construye seguridad interna, la regula temporalmente, pero no la crea,
porque la seguridad interna no viene de que te digan que estás bien, viene de que tú puedas sostenerte incluso cuando no te lo dicen. Y eso no se aprende cuando dependes de la opinión. Se aprende cuando empiezas a escucharte más que a evaluarte. Y aquí es donde quiero que observes algo. ¿Cuántas decisiones tomas realmente desde lo que quieres? ¿Y cuántas desde lo que crees que es mejor visto? No lo que dices, lo que haces. Porque ahí está la diferencia. Ahí se ve si estás viviendo desde dentro o desde fuera. Y cuando empiezas a verlo, aparece algo incómodo. Te das cuenta de que muchas de tus decisiones no son completamente tuyas, no porque alguien te obligue, sino porque ya estás condicionado. Y eso puede generar una sensación muy extraña, como si hubieras estado viviendo en automático, como si hubieras estado adaptándote tanto que dejaste de preguntarte qué querías realmente. Y aquí es donde muchas personas sienten vacío, no porque no tengan nada, sino porque no se están escuchando. Porque todo pasa por el filtro externo. Y cuando todo pasa por ese filtro, tu identidad se vuelve inestable. Depende del contexto, depende de la persona, depende del entorno. Y eso fragmenta. Porque no eres el mismo en todos lados, no porque seas falso, sino porque estás ajustando constantemente. Y eso agota. Porque sostener múltiples versiones de ti consume energía y te aleja de algo muy importante: la coherencia. Ser el mismo, sin importar tanto el contexto, no rígido, pero sí auténtico. Y eso es lo que empieza a perderse cuando dependes demasiado de la opinión. Y aquí aparece otro punto clave. Cuanto más te adaptas para gustar, menos sabes quién eres sin adaptación. Y eso genera miedo. Miedo a mostrarte tal cual. Miedo a decir lo que piensas. Miedo a equivocarte. Miedo a no encajar. Y ese miedo refuerza el patrón, porque te hace seguir ajustándote. Y así el ciclo se mantiene. Y lo más fuerte es que todo esto puede pasar sin que nadie lo note. Desde afuera eres alguien funcional, alguien que encaja, alguien que sabe estar. Pero por dentro hay una tensión constante, una sensación de no poder soltarte del todo. Y eso, con el tiempo, empieza a pesar, empieza a cansarte, empieza a hacerte sentir que algo no está bien, aunque no sepas exactamente qué. Y ese algo es la desconexión contigo. No, total, pero suficiente. Y ahí es donde empieza a abrirse una posibilidad. No de cambiar todo de golpe, sino de empezar a verte. De empezar a notar cuándo estás actuando desde el filtro y cuándo desde ti. Y ese pequeño momento de conciencia es mucho más importante de lo que parece, porque ahí empiezas a recuperar algo que habías ido dejando tu propio centro. Y cuando eso empieza a volver, aunque sea poco, todo empieza a sentirse distinto, aunque por fuera nada haya cambiado todavía. Y aunque por fuera nada haya cambiado todavía, por dentro ya empezó una incomodidad distinta. Ya no es solo la incomodidad de sentirte evaluado. Ahora es la incomodidad de empezar a notar cuánto te has evaluado tú mismo. Porque hay un momento muy preciso en este proceso. Un momento donde de pronto te das cuenta de que no solo te importa demasiado lo que otros piensen. También te importa demasiado lo que tú crees que otros podrían pensar. Y eso es todavía más absorbente, porque ya ni siquiera necesitas que alguien te critique. Tu mente se adelanta, lo imagina, lo ensaya, lo previene. Y entonces empiezas a vivir no según la realidad, sino según interpretaciones anticipadas de la realidad. Eso agota muchísimo, porque no estás respondiendo a lo que pasa. Estás respondiendo a escenarios mentales, a versiones posibles, a opiniones que quizá ni existen, y aún así, tu cuerpo reacciona como si fueran reales. Se tensa, se cuida, se limita, se corrige. Y así, poco a poco,
tu vida empieza a hacerse más pequeña. No de forma evidente, no porque dejes de hacer cosas por completo, sino porque dejas de hacerlas con libertad. Hablas, pero calculando. Te muestras, pero editando. Decides, pero pidiendo permiso interno. Y eso te va quitando algo muy valioso: la sensación de amplitud, la sensación de poder ser sin tener que justificar cada gesto. Y aquí aparece una de las consecuencias más silenciosas de depender de la opinión de los demás. Dejas de relacionarte con la vida como experiencia y empiezas a relacionarte con la vida como examen. Todo puede convertirse en una prueba, una conversación, una publicación, una decisión, una reunión, un comentario, hasta tu silencio. Todo empieza a sentirse evaluable, y cuando todo se siente evaluable, nada se siente completamente libre. Y eso explica por qué a veces terminas el día cansado, aunque aparentemente no pasó nada grave, porque no te agotó lo que hiciste. Te agotó la cantidad de energía que usaste en regular tu imagen, en sostener una versión aceptable de ti, en evitar el error, el juicio, la incomodidad. Y eso consume muchísimo más de lo que parece. Aquí es donde muchas personas empiezan a confundirse y creen que su problema es falta de autoestima. Pero a veces no es exactamente eso. A veces hay autoestima, pero está condicionada. Solo aparece cuando todo va bien, cuando gustas, cuando encajas, cuando te responden bien, cuando te aprueban. Pero en cuanto algo cambia, una crítica, un gesto raro, un silencio, una falta de validación, te desordenas por dentro. Y entonces no es una autoestima estable, es una autoestima dependiente, una autoestima prestada. Y todo lo prestado da miedo, perderlo. Por eso tu mente se vuelve tan cuidadosa, no porque seas exagerado, sino porque ha aprendido que su valor puede subir o bajar según la respuesta externa. Y vivir así es vivir en fragilidad constante. No porque seas frágil por naturaleza, sino porque pusiste tu centro en un lugar que se mueve demasiado. Y aquí hay una pregunta que puede incomodar, pero también aclarar mucho. ¿Cuánto de tu bienestar diario depende de cómo reaccionan los demás a ti? No de hechos grandes, de cosas pequeñas, de si te responden con el tono que esperabas, de si notan tu esfuerzo, de si aprueban tu decisión, de si están de acuerdo contigo, de si te hacen sentir incluido. Porque si tu estado interno cambia demasiado con eso, entonces no estás descansando en ti, estás oscilando con el entorno, y eso vuelve tu vida emocional muy inestable, porque el entorno cambia todo el tiempo, la gente cambia todo el tiempo, las percepciones cambian todo el tiempo, y si tú cambias con cada una de esas cosas, nunca terminas de asentarte, nunca terminas de sentir piso. Y por eso aparece esa sensación de fondo, como si no supieras bien dónde estás parado, como si algo te faltara, como si necesitaras una pequeña confirmación más para por fin sentirte en paz. Pero esa confirmación extra nunca alcanza. Porque el problema no está en la cantidad de aprobación, está en el lugar que le diste dentro de ti. Le diste demasiado poder, y eso no pasó por vanidad. Pasó por supervivencia emocional, porque algún momento aprender a gustar, encajar, caer bien o no incomodar te ayudó. Tal vez te evitó conflictos, tal vez te dio cariño, tal vez te hizo sentir seguro, tal vez fue la forma que encontraste para no sentirte rechazado, y eso, de niño o de joven, pudo haber tenido sentido. Pero ahora, quizá te está costando algo demasiado grande, tu libertad psicológica. Porque no hay libertad real mientras necesites aprobación para sostenerte. Y aquí no estoy hablando de volverte indiferente. No se trata de que ya no te importe nada. Eso tampoco sería sano. Somos seres sociales. Nos importa el vínculo, nos importa la mirada del otro. Eso es humano. El problema no es que importe. El problema es que mande. El problema es que decida por ti. El problema es que silencie tu verdad. Y aquí es donde aparece algo muy delicado. Cuando vives demasiado pendiente de la opinión ajena, no solo te callas frente a los demás, también te callas frente a ti. Empiezas a minimizar lo que sientes.
a negociar tus límites, a suavizar tus deseos, a postergar decisiones que sabes que necesitas tomar, todo para mantener cierta imagen, cierta armonía, cierta aprobación. Y eso va generando resentimiento, a veces hacia otros, pero muchas veces hacia ti. Un resentimiento silencioso, difícil de nombrar, como una sensación de haberte dejado muchas veces, solo, de no haberte defendido cuando necesitabas hacerlo, de no haberte elegido cuando tocaba hacerlo. Y eso duele, porque una cosa es que los demás no te vean del todo, y otra muy distinta es que tú tampoco te sostengas cuando ya sabes lo que necesitas. Ahí es donde este patrón deja de ser solo social y se vuelve existencial, porque ya no hablamos solo de agradar, hablamos de cuánto estás dispuesto a perderte para seguir siendo aceptado. Y esa es una pregunta seria, porque muchas personas logran aprobación, pero al precio de una desconexión muy profunda consigo mismas. Y al inicio no lo notan, porque están ocupadas funcionando, pero tarde o temprano aparece, en forma de ansiedad, de cansancio, de vacío, de una tristeza rara, de una sensación de estar viviendo una vida que por fuera funciona, pero por dentro no termina de sentirse propia. Y si eso pasa, no es porque estés fallando, es porque tu mente ha estado intentando sostenerte con una estrategia que ya se volvió demasiado cara. Y empieza a verse algo importante. El error no es solo creer demasiado en la opinión de los demás. El error más profundo es haber convertido esa opinión en criterio para definirte. Y mientras eso siga así, vas a seguir sintiendo que algo en ti depende de la fuera para tener valor. Pero cuando empiezas a ver esto con claridad, aunque duela, también se abre una puerta. Porque ya no estás completamente dormido dentro del patrón. Ya empezaste a notarlo. Y cuando algo se nota de verdad, ya no puede controlarte exactamente igual. Y cuando empiezas a ver ese patrón, cuando ya no puedes ignorar cuánto te afecta lo que otros piensan, aparece una sensación muy particular, como si hubieras estado viviendo en piloto automático, pero con miedo. Miedo a equivocarte, miedo a incomodar, miedo a no encajar. Y lo más fuerte es que ese miedo no siempre se siente como miedo. A veces se siente como responsabilidad, como madurez, como saber comportarte, como tener tacto. Y claro, eso lo hace aún más difícil de ver, porque parece algo positivo, pero hay una línea muy delgada entre ser consciente de los demás y desaparecerte a ti mismo para no incomodar. Y muchas veces ya cruzaste esa línea sin darte cuenta, porque hay un momento en el que dejas de preguntarte, ¿qué quiero yo? Y empiezas a preguntarte primero, ¿qué es lo correcto decir aquí? ¿Qué es lo mejor visto? ¿Qué esperan de mí? Y esa prioridad cambia todo, porque ya no eres tú el punto de partida, es la reacción externa, y vivir así es vivir reaccionando antes de actuar, y eso genera una tensión muy específica. Nunca estás completamente presente. Siempre hay una parte de ti adelantándose, calculando, midiendo, editando, y eso fragmenta tu atención. Porque no estás solo en la experiencia, estás en la experiencia. Y en la evaluación de la experiencia al mismo tiempo. Y eso agota profundamente. Pero aquí es donde aparece algo todavía más sutil. Empiezas a desarrollar una identidad que funciona bien hacia afuera, pero no, necesariamente te representa hacia adentro. Una identidad que cae bien, que encaja, que es aceptada, pero que no siempre es completamente honesta contigo. Y eso crea una contradicción interna, porque por un lado, recibes validación, pero por otro, sientes que no es completamente por quien eres, sino por la versión que estás mostrando. Y eso deja un vacío muy difícil de explicar, porque aparentemente todo está bien, pero algo no se siente real del todo. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Te están valorando o están valorando la versión que adaptaste para ser aceptado? Y esa diferencia cambia completamente la forma en la que se siente la validación, porque si la validación no es hacia tu autenticidad, no llena igual, no se integra igual, no te da paz,
solo te da alivio, momentáneo. Y ese alivio dura poco, porque sabes, en el fondo, que no estás siendo completamente tú. Y aquí es donde el ciclo se vuelve más profundo. Cuanto más te adaptas para recibir aprobación, más necesitas esa aprobación para sostenerte, porque ya no estás validando lo que eres, estás validando lo que muestras, y eso te desconecta aún más. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentir algo que no saben nombrar, una especie de cansancio emocional constante, no por lo que hacen, sino por cómo lo hacen, porque todo pasa por un filtro, todo pasa por una revisión, todo pasa por una corrección. Y eso no permite descanso real, porque incluso cuando no estás con nadie, tu mente sigue, repasando, revisando, corrigiendo lo que hiciste, anticipando lo que harás, y eso mantiene tu sistema activo, incluso en momentos donde no hay ninguna amenaza real. Y aquí aparece algo muy importante. Tu mente no distingue bien entre una amenaza física y una amenaza social. Para tu sistema, sentir que puede ser rechazado se parece mucho a estar en peligro, y por eso reacciona, por eso se activa, por eso se anticipa, por eso se protege, aunque en la realidad no esté pasando nada grave. Y eso explica algo que tal vez ya sentiste: ¿por qué cosas tan pequeñas a veces te afectan tanto? Un comentario, un silencio, una mirada, una respuesta fría. Porque no estás reaccionando solo a eso, estás reaccionando a lo que eso representa para ti, a lo que podría significar, a la posibilidad de no ser aceptado. Y cuando tu valor depende de eso, todo pesa más. Todo se vuelve más importante de lo que realmente es, y eso mantiene la ansiedad. No por lo que pasa, sino por lo que crees que dice sobre di. Y aquí es donde aparece una de las formas más profundas de este error mental. Confundes percepción con identidad. Si alguien te ve de cierta forma, sientes que eso define quién eres. Si alguien no está de acuerdo contigo, sientes que hay algo mal en ti. Si alguien te critica, sientes que pierdes valor. Y eso es una carga muy pesada, porque entonces tu identidad no es estable. Depende de quién te mira, de cómo te interpreta, de lo que piensa, y eso te deja sin un centro claro, sin una base firme. Y cuando no tienes una base interna firme, todo afuera te mueve, todo te afecta, todo te desordena. Y eso te mantiene en un estado constante de ajuste. Pero aquí hay algo que empieza a cambiar cuando lo ves. Tu identidad no está en lo que otros perciben, está en lo que tú sostienes, en lo que eliges, en lo que sabes de ti incluso cuando nadie lo valida. Y eso no se construye de golpe, se empieza a recuperar, poco a poco. Cada vez que dejas de corregirte, automáticamente. Cada vez que dices algo, aunque no sea perfecto. Cada vez que eliges desde ti, aunque no sea lo más aprobado. Y esos pequeños momentos son los que empiezan a reconstruir tu centro, no desde la teoría, desde la experiencia real. Y ahí algo empieza a cambiar. No de forma visible e inmediata, pero sí en lo más importante, en cómo te sientes contigo. Y eso empieza a darte algo que antes no tenías completamente: una base interna, aunque todavía sea frágil, aunque todavía esté en construcción, pero ya no depende completamente de afuera, y eso es el inicio de una libertad distinta, mucho más profunda de lo que parece. Y cuando esa base interna empieza a aparecer, aunque todavía sea frágil, pasa algo que no siempre es cómodo. Empiezas a darte cuenta de cuánto has vivido condicionado, no como una idea, como experiencia real. Empiezas a ver momentos donde no hablaste, decisiones que no tomaste, cosas que dijiste sin sentirlas del todo, y no desde la culpa, desde una claridad que antes no estaba. Y eso puede doler un poco, porque implica reconocer que muchas veces no fuiste completamente tú. Pero aquí hay algo muy importante.
No lo hiciste por debilidad, lo hiciste por adaptación. Y eso merece comprensión, no juicio. Porque en su momento, esa forma de ser te ayudó. Te permitió pertenecer, te permitió evitar conflictos, te permitió sentirte aceptado. Pero ahora empieza a quedarte corta. Y eso es señal de crecimiento, aunque se sienta incómodo, porque hay un punto donde lo que antes te protegía empieza a limitarte. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque sienten la incomodidad, pero no hacen el movimiento, siguen adaptándose, siguen corrigiéndose, siguen priorizando la percepción externa, aunque ya no les funcione igual, y eso genera una tensión muy fuerte, porque ahora ya lo ves, y cuando lo ves, no puedes ignorarlo completamente. Pero tampoco sabes cómo salir de ahí de inmediato, y ese punto intermedio es uno de los más importantes, porque ahí no necesitas cambiar todo, necesitas empezar a hacer algo distinto en pequeño. Y aquí es donde aparece algo clave. La independencia emocional no se construye haciendo grandes cambios, se construye en momentos pequeños donde eliges no traicionarte, aunque sea un poco, aunque sea incómodo, aunque no sea perfecto. Por ejemplo, decir algo que piensas, aunque no estés seguro de cómo será recibido. No reírte de algo, solo para encajar. No explicar demasiado, para justificarte. No corregirte constantemente. Y esos momentos parecen pequeños, pero son enormes, porque cada vez que haces eso, le estás enseñando a tu sistema algo nuevo. Le estás enseñando que puedes y ser tú, sin perder todo, que puedes mostrarte sin que el mundo se caiga, que puedes equivocarte sin dejar de valer. Y eso empieza a reconstruir algo muy profundo, tu seguridad interna, no basada en perfección, basada en coherencia, en saber que puedes estar contigo, incluso cuando no todo es aprobado. Y aquí es donde muchas personas sienten miedo, porque aparece una pregunta inevitable. ¿Y si dejo de gustar? ¿Y si ya no encajo igual? ¿Y si pierdo relaciones? Y esa pregunta es real, no es irracional, porque cuando dejas de adaptarte tanto, algunas dinámicas cambian, algunas personas reaccionan distinto, algunos espacios ya no se sienten igual, pero aquí hay algo que cambia completamente la perspectiva. No todo lo que pierdes es pérdida. A veces es ajuste, a veces es filtro, a veces es espacio que se libera para algo más real. Porque si una relación solo funciona cuando no eres completamente tú, no es una relación estable, es una dinámica condicionada, y sostener eso siempre tiene un costo. Y aquí aparece algo muy importante. Ser tú no significa ser brusco, no significa ignorar a los demás, no significa dejar de tener empatía, significa no dejarte fuera de la ecuación, significa incluirte. Incluir lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas. Y eso no te aleja de los demás, te acerca desde un lugar más real. Pero claro, al inicio no se siente tan fluido, porque no estás acostumbrado, porque tu mente quiere volver a lo conocido, a lo seguro, a lo aprobado. Y ahí es donde necesitas algo más que intención. Necesitas práctica, necesitas repetición, necesitas darte permiso de no hacerlo perfecto. Porque si esperas hacerlo bien desde el inicio, vas a volver a lo mismo, a corregirte, a ajustarte, a evaluarte. Y eso mantiene el patrón. Pero si empiezas a permitirte fallar un poco, equivocarte un bode, poco, ser incómodo un poco, algo cambia, porque dejas de exigirte aprobación perfecta y empiezas a construir algo más importante, autenticidad imperfecta, y eso es mucho más estable, porque no, depende de que todo salga bien, depende de que tú te sostengas, aunque no salga perfecto. Y aquí es donde empieza a aparecer algo nuevo,
una sensación distinta, más tranquila, menos reactiva, menos dependiente. No porque ya no te importe lo que piensen, sino porque ya no define completamente cómo te sientes contigo. Y eso es una libertad muy distinta. No es la libertad de no sentir nada, es la libertad de no depender de todo. Y cuando eso empieza a instalarse, tu mente se calma un poco. No del todo, pero suficiente, porque ya no necesita controlar tanto, ya no necesita anticipar todo, ya no necesita protegerte de cada posible juicio. Empieza a confiar más, no en el entorno, en ti. Y esa confianza es lo que realmente reduce la dependencia, no la ausencia de opinión externa, sino la presencia de tu propia base interna. Y cuando eso crece, todo empieza a sentirse distinto, aunque por fuera todo siga igual. Y cuando esa confianza empieza a crecer, aunque sea poco, hay algo que inevitablemente empieza a cambiar: tu relación con el error. Porque durante mucho tiempo, equivocarte no era solo equivocarte, era exponerte, era arriesgar tu imagen, era abrir la puerta a que alguien piense algo negativo de ti. Y por eso, tu mente se volvió tan cuidadosa, tan precisa, tan controladora, porque estaba intentando evitar eso. Pero aquí hay algo que transforma completamente esa dinámica. El problema nunca fue el error. El problema fue lo que creíste que significaba el error sobre ti. Porque si equivocarte significa no soy suficiente, entonces claro que da miedo, entonces claro que lo evitas, entonces claro que te corriges constantemente. Pero si empiezas a ver el error como algo distinto, como parte natural de expresarte, como parte inevitable de ser tú sin filtro constante, entonces algo cambia. No dejas de sentir incomodidad, pero deja de ser amenaza. Y eso reduce muchísimo la dependencia, porque ya no necesitas hacerlo perfecto para sentirte bien contigo. Y aquí aparece algo muy interesante. Muchas personas que dependen mucho de la opinión de los demás no es que quieran agradar todo el tiempo, es que quieren evitar equivocarse frente a otros. Y eso las lleva a algo muy sutil. Se vuelven más contenidas, más cuidadosas, más limitadas en su expresión. No dicen todo lo que piensan, no muestran todo lo que son, no sé, permiten ser espontáneas, y eso reduce su vida. No porque no puedan, sino porque no se lo permiten. Y aquí es donde aparece algo que cambia todo cuando lo ves. Tu libertad no se limita por lo que otros piensan, se limita por lo que tú haces para evitar lo que otros podrían pensar. Esa es la verdadera restricción, no la opinión, tu reacción a la posibilidad de esa opinión. Y eso es poderoso, porque significa que el cambio no está en controlar a los demás, está en cambiar tu relación con esa posibilidad. Y aquí es donde aparece una práctica muy concreta, muy simple pero muy incómoda al inicio. Dejar pequeños espacios donde no te corriges. Decir algo y no revisarlo 10 veces después. Tomar una decisión sin pedir validación inmediata. Expresarte sin ajustar cada palabra. Y eso al inicio genera ansiedad, porque estás rompiendo el patrón, porque tu mente siente que está perdiendo control. Pero si te quedas ahí, si no retrocedes de inmediato, algo empieza a pasar. Tu sistema aprende. Aprende que no pasa nada grave, que no necesitas ajustar todo, que puedes sostenerte incluso cuando no todo es aprobado. Y eso reconstruye tu seguridad, no desde la teoría, desde la experiencia directa. Y aquí aparece algo muy importante. La seguridad real no viene de hacer todo bien. Viene de saber que puedes estar bien, incluso cuando no lo haces perfecto. Y eso cambia completamente tu relación con la opinión de los demás. Porque ya no necesitas evitarla, puedes tolerarla. Y cuando puedes tolerarla, deja de controlarte. Y aquí es donde muchas personas empiezan a notar algo nuevo,
empiezan a sentirse más ligeras. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no están cargando con la necesidad de hacerlo perfecto. Empiezan a expresarse más, a dudar menos, a sentirse más presentes. Y eso se siente distinto, más real, más propio. Y aquí es donde aparece algo que antes no estaba disponible: la posibilidad de ser tú sin estar negociando cada momento. Y eso es una forma de libertad que no depende del entorno, depende de ti, de tu capacidad de sostenerte, de tu capacidad de no abandonarte cuando algo no sale como esperabas. Y eso se construye, poco a poco, en cada pequeño momento donde eliges no corregirte automáticamente, en cada vez que te permites ser un poco más tú, aunque no sea perfecto. Y ahí es donde este error mental empieza a perder fuerza, no porque desaparezca de golpe, sino porque ya no lo alimentas igual. Y eso es lo que realmente cambia todo. Y cuando dejas de alimentar ese patrón, cuando ya no te corriges automáticamente, cuando empiezas a tolerar el error, la incomodidad, la posibilidad de no gustar, aparece algo que al inicio puede parecer contradictorio. Empiezas a sentir más incomodidad en ciertos momentos, más exposición, más vulnerabilidad, como si por un momento estuvieras más desprotegido, y eso puede asustar, porque durante mucho tiempo tu protección era adaptarte, era ajustar, era filtrar, y ahora estás soltando eso poco a poco. Entonces, claro, se siente distinto. Pero aquí es donde está el punto clave. No estás más débil, estás más presente. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Porque antes no sentías menos, solo lo evitabas más rápido, lo corregías más rápido, lo tapabas más rápido. Y ahora empiezas a quedarte un poco más con lo que sientes, con lo que pasa, sin salir corriendo a ajustarte. Y eso, aunque incómodo, es lo que realmente transforma, porque ahí es donde dejas de depender. No cuando todo está perfecto, sino cuando puedes sostener lo imperfecto. Y aquí aparece algo muy importante. Empiezas a notar que muchas de las cosas que temías no eran tan graves, que decir algo imperfecto no destruye tu valor, que no gustar en un momento no te elimina, que equivocarte no te define. Y eso cambia la escala. Lo que antes parecía enorme empieza a verse más pequeño. No porque dejes de sentir, sino porque dejas de exagerar el impacto. Y eso le quita poder, porque la dependencia se alimenta de exagerar, de creer que todo tiene más peso del que realmente tiene. Y cuando eso baja, tu sistema se regula, se calma. No completamente, pero lo suficiente. Y aquí es donde muchas personas experimentan algo muy revelador. Se dan cuenta de que el mundo no estaba tan pendiente de ellas como pensaban, que la gente no analiza tanto, que la mayoría está en su propio mundo, en sus propios pensamientos, en sus propias inseguridades. Y eso libera, porque deja de haber esa presión constante, de ser observado, de ser evaluado, y empiezas a moverte más ligero, no porque ya no te importe nada, sino porque ya no sientes que todo depende de eso. Y aquí aparece algo muy importante. Empiezas a construir una relación distinta contigo, más honesta, más directa, menos condicionada. Empiezas a escucharte sin corregirte inmediatamente, a validarlo que sientes, sin necesitar confirmación externa, a sostenerte, sin tener que demostrar nada. Y eso cambia todo, porque ahora tu referencia empieza a estar dentro. No completamente, pero lo suficiente para que no dependas de cada opinión. Y aquí es donde la dependencia empieza a perder fuerza de verdad, no cuando dejas de escuchar a los demás, sino cuando dejas de necesitar que definan quién eres. Y eso es un cambio profundo, porque ya no estás construyendo tu identidad en función de reacciones.
Estás empezando a sostenerla desde ti. Y eso se nota, no necesariamente en lo que haces, sino en cómo lo que haces. En la forma en la que hablas, en la forma en la que decides, en la forma en la que te mueves. Hay menos tensión, menos urgencia, menos necesidad de aprobación inmediata, y eso genera algo muy particular. Empiezas a sentir más paz, no euforia, no seguridad absoluta, pero sí una base más estable, una sensación de que puedes estar contigo sin tanta fricción. Y eso es algo que antes no estaba completamente disponible. Y aquí es donde muchas personas se dan cuenta de algo importante. La libertad no es que nadie opine de ti. La libertad es que la opinión no determine tu valor, y eso cambia completamente la forma en la que vives. Porque ya no estás intentando controlar lo incontrolable. Estás fortaleciendo lo único que realmente puedes sostener, tu relación contigo. Y cuando esa relación cambia, todo cambia. Aunque por fuera, todo siga igual. Y cuando esa relación contigo empieza a cambiar, cuando ya no necesitas corregirte todo el tiempo, cuando ya no te rompes por cada mirada, por cada silencio, por cada posible juicio, llega un momento donde entiendes algo que antes parecía imposible de sentir de verdad. No necesitas gustarle a todos para estar en paz contigo. Y eso, dicho así, puede sonar simple, pero vivirlo cambia la vida. Porque durante mucho tiempo, aunque no lo dijeras, una parte de ti estaba negociando constantemente su tranquilidad. La cambiabas por aceptación, la cambiabas por aprobación, la cambiabas por la sensación de no incomodar, de no ser malinterpretado, de no quedar mal, de seguir siendo querido, de seguir siendo aceptado, y eso te mantuvo funcionando, sí, pero también te mantuvo lejos de una paz mucho más profunda. La paz de no tener que actuar para merecer un lugar. La paz de no tener que editarte tanto para sentirte valioso. La paz de poder existir sin estar, corrigiendo tu existencia todo el tiempo. Y aquí es donde todo se junta. El error mental que te hacía depender de la opinión de los demás no era solo pensar demasiado en lo que otros creen. Era algo más profundo. Era haberle dado a esa mirada el poder de definirte. Era haber aprendido a usar la reacción externa como espejo de tu valor. Y claro, si el espejo cambia todo el tiempo, tú también te sientes cambiante, inestable, dudoso, frágil. Pero cuando empiezas a retirar ese poder de afuera, no te vuelves arrogante, no te vuelves insensible, no te vuelves indiferente, te vuelves más libre, más real, más entero, porque ya no estás entregando tu identidad a cada percepción ajena. Empiezas a sostenerla tú, con tus matices, con tus errores, con tus contradicciones, con tu humanidad completa, y eso da una estabilidad que la aprobación nunca pudo darte, porque la aprobación sube y baja, la opinión cambia, la aceptación es inestable. Pero cuando empiezas a construir una base dentro de ti, algo deja de moverse tanto, no porque ya no te afecte nada, sino porque ya no todo te desordena igual. Y esa diferencia es enorme. Porque ahora puedes escuchar una crítica sin convertirla automáticamente en una sentencia sobre tu valor. Puedes notar una distancia sin asumir que hiciste algo mal. Puedes decir algo imperfecto sin castigarte. Durante horas. Puedes no agradar en un momento y seguir sintiendo que sigues siendo tú. Y eso es una forma de descanso que quizá no habías sentido en mucho tiempo. No el descanso físico, no el de dormir. Más, el descanso psicológico de no tener que defender tu valor cada rato, de no tener que demostrar que mereces un lugar, de no tener que convencer al mundo para sentirte suficiente. Y cuando eso aparece, aunque sea un poco, algo dentro de ti se afloja. Tu mente deja de vigilar tanto. Tu cuerpo se tensa menos. Tu energía ya no se va entera en sostener una imagen. Empieza a quedar espacio. Espacio para sentir, para decidir, para hablar con más verdad, para callar sin culpa, para poner límites sin sentir que estás fallando, para equivocarte sin sentir que te destruyes. Y eso cambia mucho más que tus
relaciones. Cambia tu forma de habitarte, tu forma de estar contigo cuando nadie te ve, tu forma de acompañarte cuando no sale todo bien, tu forma de sostenerte cuando no recibes la validación que antes necesitabas tanto, porque ahí se prueba todo, no cuando gustas, cuando no gustas y sigues en pie, no cuando te aprueban, cuando no te aprueban y no, te abandonas, no cuando te entienden, cuando no te entienden del todo y aún así no traicionas lo que sabes de ti. Ahí es donde se construye la verdadera autoestima, no en frases bonitas, no en repetir que vales, sino en dejar de tratarte como si tu valor estuviera en discusión cada vez que alguien opina, y eso es profundamente liberador, porque ya no vives a merced del entorno, ya no necesitas que todo salga bien, para sentir piso, ya no necesitas gustar para poder respirar tranquilo. Empiezas a entender algo mucho más profundo, que tu valor no está en la reacción que generas, está en la forma en la que te sostienes. Y esa comprensión cambia todo, porque ya no buscas tanto impresionar, buscas más coherencia, ya no buscas tanto encajar, buscas más verdad, ya no buscas tanto evitar el rechazo, buscas más no rechazarte, tú. Y eso, aunque parezca sutil, cambia por completo la dirección de tu vida, porque te devuelve al centro, te devuelve a un lugar desde donde puedes elegir sin pedir permiso interno todo el tiempo, desde donde puedes decir sí y también no, desde donde puedes habitar tu voz sin estar traduciendo cada palabra para ser mejor recibido, desde donde puedes vivir sin sentir que cada paso es un examen, y eso se siente distinto, más ligero, más silencioso, más estable. No espectacular, no eufórico, pero profundamente tuyo, y quizá eso es lo que más cuesta reconocer al principio, que la paz real no siempre se siente intensa, a veces se siente simple, como dejar de pelear contigo, como dejar de corregirte por existir, como dejar de imaginar que cada mirada tiene el poder de definirte, como empezar a darte un lugar sin esperar a que el mundo te lo dé primero. Y si has llegado hasta aquí, hay algo que vale la pena que no olvides. No tienes que convertirte en alguien totalmente distinto para dejar de depender de la opinión de los demás. No tienes que volverte frío. No tienes que dejar de ser sensible. No. Tienes que dejar de cuidar a los otros. Solo tienes que dejar de dejarte fuera. Tienes que empezar a incluirte en la forma en la que vives, en tus decisiones, en tus límites, en tu voz, ¿verdad? Aunque no siempre sea cómoda, aunque no siempre guste, aunque no siempre sea perfectamente recibida, porque cada vez que te eliges sin necesidad de destruir a nadie, cada vez que te expresas sin pedir permiso invisible, cada vez que dejas de corregirte automáticamente para ser más aceptable, estás haciendo algo enorme. Estás rompiendo una lealtad vieja, la lealtad a una versión de ti que se sostenía a través de la aprobación, y estás construyendo otra cosa, una relación contigo más firme, más honesta, más libre, y eso no pasa en un solo día, pasa en momentos pequeños, en pausas, en elecciones mínimas, en veces donde dices lo que piensas con respeto, en veces donde no explicas de más, en veces donde toleras no agradar y no te castigas por eso, en veces donde recuerdas que no todo lo que los demás piensan te pertenece, y poco a poco, eso se vuelve una nueva forma de vivir, una donde la opinión existe pero no gobierna, una donde el rechazo puede doler pero no definirte, una donde la validación puede gustarte pero no sostenerte. Y esa diferencia es libertad, no perfecta, no total, pero real. Y si algo de todo esto se movió dentro de ti, no lo dejes pasar como si fuera solo un video más. Quédate un momento con eso. Observa dónde te corriges de más, dónde te traicionas un poco para encajar, dónde sigues entregando tu valor a reacciones externas, no para culparte, para verte, porque cuando te ves de verdad, algo cambia. Y si este contenido te dio claridad, aunque sea un poco, deja un like, no por compromiso. Hazlo como una forma de reconocer que este tema importa. Si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, suscríbete.
no para consumir por consumir, sino para seguir construyendo una relación más consciente contigo. Y si conoces a alguien que vive demasiado pendiente de la opinión de los demás, compártelo. A veces una persona no necesita un consejo, necesita escuchar con claridad algo que lleva años sintiendo, pero no sabía nombrar. Y si te nace, deja un comentario, pero uno real, no cualquier cosa. Cuéntame qué parte te hizo más ruido, qué parte sentiste más tuya, qué parte te hizo darte cuenta de algo, porque ponerlo en palabras también es una forma de empezar a salir de ahí. Y por encima de todo, quédate con esto. No viniste a esta vida a convertirte en una versión perfecta para que todos te aprueben. Viniste a construir una vida donde puedas estar contigo, sin pedir permiso para ser quien eres.